Buenos días, señores. Continuamos con el ensamble del motor, diagnóstico del motor Bomber Comba Grafito Fratelli. Pero esto que les voy a enseñar, vamos a hablar cómo anillar un pistón. Esto funciona para cualquier tipo de motos, no importa el cilindraje, no importa la marca. ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos hablado muchas veces de este tema, pero yo sé que hay muchos suscriptores que no han visto estos videos nuevos. Diagnóstico del pistón. Esta parte de acá se llama la falda del pistón. Es donde nos indica cómo está trabajando el pistón. Aquí en esta parte. Más exactamente cómo está trabajando la biela. Si la biela está en parámetros, el pistón está en parámetros. Un desgaste normal, que no tenga rayado, que no esté rayones profundos. Este pequeño desombreado que tiene, porque en sí el pistón es negro, pero aquí está un poco como cromado, que el desgaste sea normal, que no tenga rayones profundos en esta parte. Obviamente el movimiento ascendente y descendente va a producir cierto desgaste, pero que no tenga rayones profundos. Un pequeño video vamos a hablar, porque obviamente la mecánica es muy extensa, tiene muchas cosas. Yo trato de enseñarles muchos trucos, muchos pequeños consejos para que no cometan errores. ¿Qué hago yo? Siempre me ha funcionado, no he tenido ningún inconveniente al momento del ensamble de un pistón o de ciertas motos de 2 pistones, 3 pistones, 4 pistones. Vamos a marcar de esta forma acá. Vamos a marcar al borde de la falda del pistón, vamos a marcar el cilindro como para que tengan en cuenta dónde van los anillos. Acá. Lo mismo acá, a este borde y a este borde. Primer anillo. Estamos hablando de un pistón nuevo. Vamos a hablar de un pistón nuevo, un ensamble nuevo. Una forma, si vamos a anillar un pistón, una de las formas, con un anillo viejo, vamos a coger y vamos a limpiar las ranuras del pistón. Ojo, las cavidades donde van alojados los anillos. Con el anillo viejo vamos a coger y vamos a limpiar bien la ranura donde va alojado el anillo. Con el mismo anillo viejo vamos a limpiar que no tenga excesos de carboncillo, no tenga mugres, no tenga nada ahí diferente. Sí, vamos a anillar el pistón. Si vamos a cambiarle simplemente anillos. De esta forma podemos verificar el desgaste del anillo. Obviamente el anillito, un anillo, pistón que no tiene mucho desgaste, entonces el anillo se queda ahí como quietico. Una de las formas de revisar el desgaste del anillo
es coger, según el manual, coger unas galgas, y todo depende de lo que nos diga el manual de taller. Vamos a verificar si es que tenemos duda que los anillos están desgastados. Podemos instalar el anillo. Y con una galga vamos a empezar a revisar cuánta holgura tiene. Si es que tenemos dudas sobre el desgaste del anillo. De esta forma verificamos el desgaste del anillo. Aquí, dependiendo de lo que nos diga el manual, límite de servicio, cogemos la galga. El manual nos indica cuál es la galga, cuál es el rango de desgaste, cuál es el estándar, cuál es el desgaste máximo que debe tener el anillo. No la luz, no la luz. La luz se mide de otra forma. Como el ancho, como el grueso del anillo. Vamos a revisar de esta forma. Entre el anillo y la galga, entre el alojamiento del anillo y el anillo, vamos a meter la galga. Y vamos a mirar cuál galga entra. Dependiendo de la galga que entre y según lo que nos diga el manual, así mismo es el desgaste de los anillos, de todos los anillos. Vamos a hacer el video completo, ya que hablamos de las holguras. Les voy a enseñar cómo diagnosticamos la holgura de desgaste, esta, la luz del anillo. ¿Cómo vamos a revisarla? Vamos a coger el cilindro y vamos a instalar el anillo. Y lo vamos a empujar con el mismo pistón hasta que quede a ras. ¿Cuál es la finalidad de hacer este procedimiento? Que el anillo baje hasta la mitad del recorrido del cilindro. Lo mismo, basados en lo que nos diga el manual. Recuerde que en este caso sí, ya el procedimiento es el mismo, el diagnóstico es el mismo, pero dependiendo de la moto que nosotros tengamos, con la que estemos trabajando, vamos a basarnos en lo que diga el manual de propietario, manual de taller, que es diferente. Según el manual, lo que nos diga, desgaste de las puntas del anillo o luz de anillo, puede decir. Ahí nos da un límite estándar, nos da un límite de desgaste. Vamos a coger las galgas y lo mismo. Según lo que nos diga el manual, vamos a introducir la galga, cuál entra. Si entra fácil o entra apretado, dependiendo del número con la que ingresen esa luz, ahí nos indica el desgaste de las puntas del anillo. Lo mismo, cuando nosotros vamos a anillar, debemos tener en cuenta este procedimiento. Si simplemente vamos a anillar, ya habiendo rectificado el cilindro, hablo de motos que se dejan rectificar los cilindros. Todas se dejan rectificar, pero hay unos que quedan bien, hay otros que quedan una vida útil de 2 meses, 3 meses, 5 meses, no sé. Cada quien mira si es viable rectificar un cilindro que dure 6 meses o no sé, o más bien lo compramos nuevo. Hay otras marcas que sí se dejan rectificar, pasan a vía 100 estándar, 100%, 75, 50 y 0.25. Entonces ya eso depende de la marca de la moto. Pero si nosotros vamos a simplemente anillar o queremos saber cuál es la luz de desgaste del anillo, vamos a hacer este procedimiento. Si queremos saber cuál es el desgaste de la luz, hacemos este procedimiento. Si vamos a anillar, debemos hacer este procedimiento.
Todo basado en lo que nos diga el manual. Cuánto luz debe tener estándar y cuál es el límite de servicio. ¿Por qué es muy importante esta luz? Se supone que la luz no debe existir, porque si no pasaría aceite por ahí. Es lo que nosotros pensamos. Cuando el motor se calienta, los metales se dilatan, permitiendo al dilatarse el metal, ellos se van cerrando, como quien dice, se va agrandando el pistón, permitiendo el cierre total, un sellado total. Esa luz es muy importante. Si la luz tiene mucha desgaste, no va a cerrar totalmente. Entonces ahí es donde entramos a que la moto está echando humo porque está dejando pasar aceite. Porque no está sellando, cerrando totalmente el anillo, perdemos compresión. Esa luz es sumamente importante en los anillos. Continuamos con el anillado del pistón. Si es nuevo o si vamos a simplemente anillar, el procedimiento es el mismo. Las marcamos a ras acá de la falda del pistón. ¿Cuál es el primer anillo que vamos a instalar? El primer anillo es el anillo dispersor de aceite. Él tiene unas punticas, dos punticas. Esas punticas las vamos a dejar hacia arriba. Vamos a dejar de esta forma. Esta es la forma del pistón. Vamos a dejar esas dos punticas del anillo hacia arriba. Anillo dispersor. Las dos punticas vamos a dejarlas hacia arriba. Anillos en carbono, pero resistente a la temperatura, pero a la fricción, al movimiento, a los malos movimientos, al momento de que nosotros instalemos, son muy delicados. Ojo, que esas dos punticas no vayan a quedar montadas, que queden igual, las dos pegaditas, las dos punticas seguidas, pegaditas, más no montadas. Esas dos punticas, la abertura del anillo dispersor, vamos a ubicarla en la mitad de la falda del pistón, a este lado donde está la marca. Todos los pistones tienen un indicativo, in o out, o una flecha. Vamos a poner esas dos punticas del anillo dispersor donde está marcado el in o la flecha o el out. Vamos a ponerla ahí en esa parte. Primer anillo rascador de aceite. Vamos a instalarlo. Vamos a introducir una de las punticas del anillo. La otra punta la subimos de esta forma. Y empezamos a girarlo.
¿Cuál es la función del anillo dispersor de aceite? Parece un resortico. En esas cavidades de que parece un resorte se mete el aceite. ¿Qué hace él? Esparcir el aceite por el cilindro como un talo de aceite, esparcilo. Primer anillo ponemos a este lado. Primer anillo, rascador de aceite. Segundo anillo, rascador de aceite. Estamos hablando de los tres anillitos que vienen juntos en uno solo. Lo mismo, lo giramos, metemos una punta y empezamos a girarlo. Una punta queda en este lado, la otra punta del otro anillo queda al lado contrario. Verificamos que nos quede bien en esta punta un anillo y en esta otra el otro anillo. Aquí queda un anillo y aquí queda el otro anillo. Contrariamente. Segundo anillo, compresor o limpiador de aceite. Recuerden que este anillo es totalmente negro. Segundo anillo, acá en esta parte. Ya montamos. En esta parte encontramos, este anillo está compuesto por tres componentes. El anillo dispersor y dos anillos rascadores de aceite. Está compuesto o anillos de lubricación. Segundo anillo, un anillo totalmente negro, dice número 2, TOC número 2. Las letras donde dice TOC número 2 van hacia arriba, hacia acá, que usted las pueda leer. No vamos a dejarlas mirando hacia abajo, no, vamos que la letra usted las pueda leer. Tenemos un anillo acá, la abertura, y el otro acá. Este otro anillo lo vamos a montar en esta parte. Nunca se deben quedar encontrando los anillos. Segundo anillo totalmente negro, con el número 2. Anillo de compresión, anillo de limpiador. Verificamos muy bien la ubicación de los anillos. Ya pusimos este anillo en esta parte, el otro anillo lo vamos a instalar contrario, totalmente inverso al primero. Primer anillo, un anillo como cromado, con el número 1. Totalmente lados encontrados, lados diferentes, lados inversos, encontrados no, inversos que es diferente. Nunca encontrados, porque ahí es donde queda una mala instalación del anillo y nos proporciona que pase aceite hacia la cámara de combustión. Un anillo que tiene unas letras con el TOC número 1. Anillo de fuego, anillo de compresión. Viene con el número 1. El número 2 es totalmente negro. Los anillos dispersores, el anillo dispersor y los anillos rascadores. Que queden totalmente diferentes. Por eso tiene esas marquitas, para que todos los 4 anillos queden totalmente diferentes. Anillo dispersor, las puntas o la apertura del anillo que quede
donde está la flecha, donde está la letra, quede en la mitad de la falda del pistón. Habiendo verificado de que la ubicación de todos los anillos estén bien instalados, no se nos vaya a mover, procedemos a instalar el pistón en el cilindro. Les recuerdo siempre buena lubricación para cualquier procedimiento que estemos haciendo, estemos desempeñando. Les recuerdo que este video aplica para cualquier tipo de motos o cilindraje. Algo que hay que tener en cuenta, nos lo indica mucho el manual, es muy importante que descarguen el manual, consigan el manual de taller. En el manual de taller nos va a indicar para dónde va ubicado el pistón. El pistón tiene siempre una marca, vuelvo y repito, pues en este caso este pistón dice IN. En el manual me va a indicar para dónde va ubicado ese pistón, si para admisión o para escape. En algunas motos va para admisión, en otras va para escape, por eso es muy importante verificar en el manual de taller, o si tienen la duda, si necesitan consultarme, yo les digo, me escriben, yo les digo para dónde va ubicado el pistón. Si va para escape o va para admisión. Procedemos teniendo mucho cuidado que no se nos muevan los anillos, procedemos a instalarlo dentro del cilindro, que nos quede a ras. Podemos instalarlo de esta forma. Lo ponemos acá en el cilindro y lo instalamos en la biela al mismo tiempo. Ya todo depende de la habilidad que ustedes tengan. O podemos primero instalarlo en la biela y ahí sí procedemos a instalar el cilindro. Como les digo, todo depende de la habilidad que tengan para el procedimiento. Si ustedes están empezando en la mecánica, les aconsejo instalarlo primero en la biela. Y ya con mucho cuidado procedemos a instalarlo dentro del cilindro. Si lo van a instalar primero en el cilindro, va a quedar de esta forma. Que los anillos queden metidos dentro del cilindro y al mismo tiempo el pasador quede por fuera. Procedemos a instalar. Ahí no se nos va a hundir porque el pasador está dentro. El pasador está afuera, entonces no nos va a dejar hundir el pistón en el cilindro. Lo instalamos en la biela y ahí sí cruzamos el pasador. Ojo con el pin que lleva el pasador. El pin tiene una ubicación. Cuando nosotros instalemos el pin que asegura el pasador, es la abertura del anillo debe quedar lado contrario estas dos punticas del pasador debe quedar al lado contrario de esta abertura, como quien dice, debe quedar en la parte de arriba. Señores, espero el video sea útil. Estamos trabajando con el motor de la Bomber, la Combat Grafito, una marca mexicana, Fratelli, una marca italiana, comparten el mismo motor. La Bomber y la Combat son de la procedencia india, comparten el mismo motor, como quien dice, entre otras marcas, porque este motor es de procedencia china y hay muchas motos de diferentes países que están compartiendo el mismo motor. Entonces el procedimiento es el mismo.
Una cosa que hay que tener en cuenta acá, si nosotros vamos a cambiar un empaque de culata, vamos a cambiar un empaque de cilindro, pero el pistón no le vamos a hacer nada. Debemos de tener muy en cuenta que si nosotros vamos a desarmar el motor, pero al pistón como tal y al cilindro como tal no le vamos a hacer nada. Vamos a reparar la caja, vamos a cambiar un empaque de culata, cilindro, pero al pistón y anillo no le vamos a hacer nada. Cuando nosotros hagamos el desarme, lo vamos a hacer de esta forma. Que el cilindro no se salga del pistón o viceversa, que el pistón no se salga del cilindro. Así vamos a quitar el cilindro y el pistón cuando nosotros vamos a reparar una caja o vamos a quitar o vamos a hacer otras reparaciones diferentes al cilindro y al pistón. Esta es la forma del desarme del cilindro y el pistón. ¿Por qué? Si nosotros no vamos a trabajarle a la cabeza de fuerza, no vamos a trabajarle al cilindro ni al pistón, pero necesitamos desarmar el motor, vamos a quitarlo así. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos el anillo, si nosotros sacamos el pistón del cilindro, los anillos van a perder la compresión que tiene. Se van a descomprimir los anillos, se van a desubicar los anillos. Los anillos ya están amoldados al cilindro, ya están acomodados, ya están acoplados al cilindro. El pistón lo mismo, ya se adaptó al cilindro. Si nosotros lo sacamos, si nosotros hacemos esto y después empezamos a armar y vamos a pretender hacer lo mismo, montar otra vez, nos va a quedar echando humo, nos va a quedar fallando la moto, nos va a rayar el cilindro. ¿Por qué? Porque desacoplamos la cama que tienen los anillos en el pistón, el molde que tiene ya el cilindro, porque por decirlo así, ya tiene un molde, ya está acostumbrado los anillos con el pistón, ya están acostumbrados al mismo movimiento, están comprimidos. Si nosotros los sacamos, se van a mover los anillos, va a perder la compresión, nos va a quedar fallando totalmente la moto. Va a empezar a echar humo. Señores, pequeños trucos para que no tengamos problemas al momento de un desarme de un motor. Cómo armar, cómo ensamblar unos anillos, cómo diagnosticar un pistón, cómo diagnosticar los anillos, la luz de los anillos en el cilindro y en el pistón. Espero el video sea de gran ayuda. Cómo instalar el anillito, el seguro del pasador de la biela. Muchísimas gracias, espero que el video sea de gran ayuda. Muchísimas gracias, hasta un próximo video.